Hola, esperemos que le estén pasando muy bien en esta mañana. Ahora empezaremos con el recorrido, que es la razón de este viernes de pinta. Así es por eso que nos encontramos aquí en la nave Generadores, como pueden observar, que es el espacio que alberga esta exposición. Pero ¿qué les parece si mejor los invitamos a que entren para que conozcan ustedes esta exposición? ¡Vamos! Esta mañana hablaremos sobre un artista muy especial. Su nombre es Mauricio Gataz. Este artista, con más de 20 años de trayectoria, transita en su pintura desde el realismo al hiperrealismo e incluso hasta el realismo mágico. Así es. Mauricio Gataz es un artista que se ha formado aquí en México, como también en otros lugares, París, Madrid, entre más. Sus obras han sido expuestas de forma individual y colectiva en lugares como Sonamaco, en Oaxaca, o aquí en Monterrey, en el Museo Marco. Pero ¿qué les parece si mejor comenzamos con este recorrido para que sean ustedes quienes conozcan estas piezas? Acompáñenos, vengan. Bueno, nos gustaría partir con esta pieza, pero antes de preguntarles algo y de comentarles algo también sobre esta pieza, me gustaría que se acercaran y la observaran ustedes a detalle. Vean todo lo que hay ahí alrededor. Vean los cubiertos, la comida, la iluminación, el piso que también tiene esta habitación, las sillas que están ahí tiradas. Ok, les voy a preguntar algo. ¿Qué se imaginan que haya ocurrido aquí? Parece tal vez como si les hubieran dado una noticia como inesperada a las personas que estaban cenando y que se tuvieran que haber ido casi corriendo, ¿no? Aventaron a lo mejor la comida, las sillas, también ahí, por ejemplo, la copa se ve como que derramó un poco de vino. Bueno, yo creo que este escenario nos hace preguntarnos qué estaba pasando aquí, ¿no? O qué ocurrió para que las personas a lo mejor que estuvieran ahí se hayan ido de forma repentina o de forma brusca. Y bueno, les voy a contar algo interesante dentro de la obra de este artista. Es que muchos de los escenarios que vamos a ver a continuación son escenarios que fueron construidos por Mauricio Gataz. Van a decir ustedes, ¿cómo que fueron construidos? ¿Él hizo las cosas que están ahí? Pues bueno, a lo mejor no las cosas que están ahí, pero él sí las acomodó de la forma en la que las estamos conociendo. Y a lo mejor esto pues tiene una razón, ¿no? O un motivo de ser. Pero bueno, lo interesante aquí también es que no solamente podemos como mencionar que él es un artista que se enfoca en algo en especial, ¿no? Algo que nos gustaría mencionarles, que es también muy importante en la obra de Mauricio Gataz, es la fotografía. Y eso no quiere decir que él sea fotógrafo, sino que pues utiliza, pues él nos platicaba que no se considera a lo mejor como un fotógrafo, pero sí utiliza la fotografía como herramienta para su trabajo. Estos escenarios, les decía, él los crea o los trata como de intervenir o los acomoda de cierta forma, después los retrata con la fotografía y pues es algo que después le ayuda para él generar ciertos detalles, que ahorita hablando de detalles les voy a comentar algo muy importante en la obra de él. Les decía hace ratito que observaran los cubiertos. Vuélvanlos a observar, por favor. Acérquense. ¿No creen que parece como si estuvieran iluminados? Observen también acá abajo. Parece como si estuviera pegando una luz, ¿no? Que aparte de la luz que tenemos en esta sala, algo bien importante de la obra de Mauricio Gataz es que con su técnica, este artista, con su técnica, hace generar espacios que parece que están iluminados. Ahorita les voy a contar más sobre esto, pero venga, vamos a continuar. Bueno, acá estamos en otro escenario, que esto es en Icamole, aquí pues aquí es muy cerca de Monterrey, está muy cerca de la ciudad. Este espacio, me gustaría que observaran la diferencia que hay entre los colores centrales y lo que se encuentra alrededor. ¿No les parece que aquí también parece como si estuviera iluminado solamente el centro?
O también noten los colores que están alrededor de la mesa se ven más opacos y a lo mejor no tienen tanto brillo. Bueno, las técnicas que utiliza Mauricio Gataz son varias, ¿no? Utiliza de hecho varias técnicas en una misma pieza o en un mismo cuadro, pero la que más resalta es el óleo, ¿no? Pero también hace una mezcla, por ejemplo, del temple y de otras técnicas que hacen precisamente que nosotros podamos observar ya como espectadores que parece como si hubiera cierta iluminación en algunos espacios. Esto es también gracias a los colores blancos o a los colores más claros que se observan precisamente en esos lugares donde hay más iluminación o donde pareciera que hay más iluminación. Está interesante, ¿no? Porque así nosotros pudiéramos observar casi como si estuviéramos en ese lugar, ¿no? Y estuviéramos viendo como esas velas. Vamos para acá. Acá también es algo que observamos. Y más adelante les voy a platicar algo que tiene que ver acerca de la profundidad. Me gustaría que observaran el sillón, la mesa que está ahí al lado, la mesa que también tiene como la botella, la televisión también. Observen cómo esos objetos parecen incluso como si estuvieran en otro lugar, ¿no? Como si no estuvieran en ese escenario donde están a lo mejor todos esos arbustos o árboles quemados. Pero bueno, eso lo vamos a tocar más adelante. Vengan acá porque les voy a platicar algo sobre unas piezas que son muy interesantes. En un inicio les platicábamos que Mauricio Gataz tiene más de 20 años como artista. Como todos, tiene un comienzo, ¿no? O sea, tiene ciertas cosas que le inspiraron o que le motivaron a convertirse en un artista. En esta obra, precisamente, que se titula En el taller de Jimena, nos habla de, pues, lo que fueron los comienzos para él. Nos contaba que había una persona que le enseñó muchas cosas con respecto a la técnica y a lo mejor pues también en el cómo lograr esta maestría que nosotros estamos viendo, y fue Jimena. Jimena era una maestra que estaba aquí en Monterrey, o creo que todavía está aquí en Monterrey, y que fue quien le enseñó como varias cosas de técnica y también donde aprendió como acerca de más autores y demás. Alcanzan a ver que ya hay varios libros, por ejemplo el primero que dice Dadaísmo y Surrealismo, Edward Hooper, Odd Nerdrum, Antonio López. Bueno, todos estos personajes son pues muy importantes en el arte en diferentes ramas. Vemos también la fachada. Esa fachada es del edificio donde iba Mauricio a este taller, donde estaba el taller ubicado. El antiguo Palacio de Gobierno Federal, que ahora es el AB Nuevo León, pues ese edificio se encuentra en la misma calle donde estaba el taller de Jimena. Entonces, esta pieza, sin duda alguna, nos habla de los inicios de Mauricio Gataz. ¿Qué opinan? Ustedes, si comenzaran a hacer algo, ¿qué cosas colocarían en el cuadro que les hablara como de sus inicios? Vengan, vamos para acá. Bueno, ahora quisiera que nos alejáramos un poco para que vean el tamaño de esta pieza. Es grande, ¿no? A lo mejor no tanto como la primera, pero esta pieza tiene un tamaño grande. Ok, bueno, hay varias cosas que resaltan de esta pintura. Una de ellas, podríamos decir, son las personas que están allá atrás, ¿no? ¿Qué parece que están haciendo? Parece como que se están peleando, ¿no? Como que están estrujándose, como que están jaloneándose. Y bueno, esto tiene también una historia. Resulta que hay un mito que habla sobre el rapto de las Sabinas. Las Sabinas en este caso serían las mujeres que se alcanzan a ver en esta pintura, y la historia de esta, pues que nos habla de esto, cuenta que estas mujeres fueron robadas de la tribu de los Sabinos por parte de los fundadores de Roma. Es decir, que los fundadores de Roma se llevaron a estas mujeres para tenerlas en su pueblo o en su tribu. Y bueno, obviamente ellas no querían ser llevadas, por aquí por eso se ve como en estos gestos que están a lo mejor mordiendo a los hombres que se las están intentando llevar o están jaloneándolos. Y bueno, esta es una historia. La otra, si nos hacemos más atrás, podemos observar que en medio de la pintura hay una figura de Cupido, ¿no? Yo creo que sí la conocen, esta figura de Cupido, porque es muy conocida, ¿no? Nos han hablado de ella en la escuela o la hemos visto en películas, en muchas cosas, y también en el arte es comúnmente retratada. Bueno,
la cosa aquí es que parece como si esta figura estuviera más iluminada, ¿no? Se ve más blanca, parece como si tuviera más luz, y esto precisamente es gracias a las técnicas que mezcla el artista. Aquí nos comentaba que tuvo que utilizar más capas de pintura para lograr ese efecto también, pues que parece ser como si tuviera ahí una luz aparte, ¿no? Una luz blanca. Y también otra cosa que me gustaría como que observáramos son los detalles que hay, ¿no? Si yo les pregunto así, ¿de qué año creen que es esta pieza? ¿Verdad que podríamos pensar como que es una pieza que tiene muchos años? Sí, pues por esto, ¿no? Por los colores, porque incluso, acérquense, vengan, vean estos detalles. Parece como si estuviera rasgada. Bueno, pues parece ser que todo esto fue algo como hecho a propósito, porque la pintura fue hecha este año, fue hecha en el 2021. Pero ¿se acuerdan que veíamos ya cosas como relacionadas como a lo antiguo o a lo histórico? Pues el artista tiene como una fascinación por las cosas que tienen un gran valor histórico, ¿no? O por las cosas a lo mejor antiguas, por las antigüedades. ¿A ustedes les gustan las cosas como que tienen mucha antigüedad, como las monedas o parecido? Bueno, vengan para acá. Acá volvemos a observar algo que tiene relación con la historia, pues estos personajes fueron emperadores de aquí de México, seguramente ustedes los han escuchado en la escuela o demás. Y miren, aquí los quiero invitar a que se acerquen a esta pieza. ¿Conocen la tela como le llaman, es algo parecido como a la gamuza? Bueno, esta tela se ve como aterciopelada y pues pareciera de repente como si la tela la estuviéramos viendo aquí y no en una pintura, ¿no? Como si la tuviéramos aquí presente. Y esto también es gracias a las técnicas que utiliza, ¿no? Que podemos de repente ver ciertos reflejos que pareciera como si estuvieran en la realidad. Vamos a pasar ahora a esta pieza. Se titula Mi jardín secreto y de nuevo, ¿qué notan aquí? ¿Creen que la silla sea una silla nueva, una silla antigua? Es una silla antigua, ¿no? Bueno, tiene que ver obviamente con todo esto que ya hemos platicado de la fascinación que tiene Mauricio hacia las cosas con un valor histórico, ¿no? O las cosas antiguas. Pero no sé si también notan que en la parte de abajo, ¿quiénes son? ¿O qué figuritas son? Es Cupido también, en diferentes formas, ¿no? Bueno, este personaje es muy recurrente también en la obra de Mauricio Gataz y ahorita lo vamos a notar. Es más, si pasamos a esta pieza siguiente que se titula La disputa, aquí vamos a ver que también son dos cupidos como que están a lo mejor entre que peleando o tratando como de que uno no pise el corazón que está ahí. Ven de nuevo también cómo se alcanzan a percibir ciertas sombras y que hay ciertos lugares de la pieza que se ven más oscuros, que se ven más iluminados, pues todo esto tiene que ver con la técnica que él hace. Oigan, y otra cosa que me gustaría platicarles es que muchas de las obras, como les decía en el inicio, son escenarios recreados, ¿no? O sea, son objetos que él tiene o que consigue con alguien y que les agrega ciertas cosas y ahí es como crea como estos escenarios que ahorita estamos viendo. Por ejemplo, en esta pintura, pues es una figura que le prestaron a él y él colocó a lo mejor estas naranjas por ahí y se alcanzan a ver también unas flores de azahar y demás, pero luego por ahí, no sé si recuerdan que al inicio Cassandra les mencionó que el realismo mágico es otra como corriente que está presente en el trabajo de Mauricio Gataz. Ahora vuélvanse a acercar y vean que hay unas abejas alrededor de la figura. ¿Ustedes creen que estas abejas realmente hayan estado ahí? ¿O creen que hayan sido parte como de la imaginación o de lo que le agregó aquí Mauricio Gataz? Es algo interesante, ¿no? El poder a lo mejor imaginarnos qué cosas sí estaban ahí realmente y qué otras cosas fueron agregadas de forma como fantasiosa o imaginándolo, ¿no? Y bueno, ahora vamos a esta pieza que otra vez son cupidos, ¿no? Aquí nos contaba Mauricio que esta pieza
Es una pieza que existe, que es de cerámica, un tipo de cerámica, no recuerdo si cerámica italiana o algo así. Y esta pieza, pues él la intervino. Algo que también ocurre en su trabajo, ¿no? Como les he mencionado en otras cosas, son piezas o lugares que están ahí, pero que él le agrega objetos, le cambia. Y aquí nos decía que lo que le agregó aquí para generar como este efecto de luminosidad o de luz y también de sombras, fue algo de fuego, ¿ok? Y creo que esto no lo sabe el dueño de la pieza, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mantenerlo aquí en secreto. No sé qué les parece a ustedes, si ustedes en alguna ocasión, no sé, si a alguno de ustedes les gusta hacer fotografía o les gusta dibujar, de repente tal vez hacemos como cosas inspiradas en la realidad, pero le agregamos ciertas cosas que no están ahí, ¿no? Este ejercicio está interesante. Pero bueno, ahora vamos a seguir con Cassandra porque ella nos va a platicar algo que también es muy importante en este recorrido. Bueno, ya hablamos y profundizamos con Marta sobre la importancia que le da el artista a lo histórico y a lo antiguo, incluso aunque esta historia sea ajena a él. Ahora nos iremos profundizando un poco más sobre él mismo, sobre su memoria y sobre las cosas que pinta que le recuerdan más a él mismo y a su identidad. ¿Ustedes saben qué es la memoria? Bueno, pues la memoria son los recuerdos que tenemos y que nos permiten crear lazos y conexiones con los lugares y las personas, nos crean identidad y pertenencia. Eso sucede con esta obra. Esta obra ya no es un espacio construido, es más bien un paisaje de la realidad, pero que nos recuerda a un pasado importante de Nuevo León. ¿Ustedes conocen el edificio rojo que está en el centro? Pues este edificio rojo es la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Esta cervecería es una de las primeras industrias que existieron en Monterrey y que le dieron la identidad a muchos regiomontanos de la ciudad industrial. En esta podemos observar cómo son cosas que importaron en la ciudad en el pasado, pero que siguen en los recuerdos y en la memoria y que le importan al artista como parte de su identidad y su pertenencia a la ciudad de Monterrey. También podemos ver otro tipo de paisajes, como la siguiente obra, el paisaje sobre el agua. En este paisaje ya no tenemos la forma tradicional de un paisaje, sino que está construida. Se juega con otros elementos y ya no es muy real, que digamos. Sin embargo, tiene elementos muy importantes y muy reales, con cosas que podemos parecer que pegó fotografías de lo reales que son. Está, por ejemplo, un elemento muy importante del patrimonio de regiomontano, la cafetera mexicana, que aún continúa activa y que esperemos que así se mantenga por muchísimos más años más. El cinema que está enfrente de la Alameda y que ahora es un mercado, los espacios se resignifican y vuelven a tener otro tipo de actividades y pierden sus sentidos y los vuelven a obtener. Para el artista es muy importante el patrimonio de la ciudad de Monterrey. Ahora podemos observar que está sobre agua, pero ¿cómo puede haber agua en Monterrey? Bueno, pues en realidad el artista, yo creo y puedo imaginar que tal vez sería la presa de la Boca, porque de otro modo no podría haber agua en Monterrey. En fin, de este modo vamos a ir pasando a algo cada vez más íntimo. Como podemos observar aquí, esta fue parte de la identidad colectiva y la memoria colectiva del artista, pero ahora vamos a pasar a algo cada vez más familiar y más íntimo. Entonces, esta obra llamada La En Espera, aquí podemos observar a una persona, a una mujer tomando café y tranquilamente sentada, esperando. ¿Ustedes reconocen este lugar? ¿Pueden saber dónde es? En realidad es aquí en Monterrey, es la avenida Padre Mier frente a la Plaza México. Y esta imagen pues es igualmente tomada de una fotografía, es decir, el artista tomó la fotografía y posteriormente la pintó. Pero aunque esta persona no es literalmente una persona, la tía del artista, es en efecto a quien representa. Representa a su tía esperando una cita muy importante y que en su memoria y en su recuerdo quedó guardado para siempre.
Entonces podemos ver cómo el arte y la memoria se combinan para hacer representaciones pictóricas de esas imágenes que pudieron haber quedado guardadas para siempre en nuestra memoria, pero por fin son reveladas a partir del arte. Otra obra muy importante de la intimidad y de lo que ahora vamos a ver y manejar como lo siniestro o lo oculto es esta pintura llamada Mi carrito verde. En esta pintura podemos profundizar aún más en el sentir del artista, que usando la misma técnica anterior, es decir, representando a alguien más con una persona del presente, se representa a sí mismo y se ubica en un pasado de su infancia. Podemos saber qué es él porque esos elementos y juguetes son de su infancia, de lo que recordamos como esa torre, el carrito o en efecto el avión que está ahí. Vemos su cara triste y lo vemos solitario. Vemos que también hubieron 2 platos más, es decir, que hubieron personas ahí que ya no están. Y entonces él nos relata un sentimiento y nos transmite una sensación de soledad. Porque en efecto, se recuerda solo y se siente solo, tanto en la pintura como en la memoria. Ahora bien, vamos a pasar a las siguientes obras. Aquí podemos ver otro tipo de obra que ya no es pintura, ya no es una representación propiamente pictórica y sin embargo transmite aún más. Trasciende la pintura e intenta conectarse y trasladarnos al pasado. Esta obra ya titulada 1954 retrata la cocina de sus abuelos, en la que el artista nos presenta la conexión y la cercanía familiar que él tiene. Algunos de los elementos conseguidos para esta obra fueron sacados de anticuarios, pero otros recuperados de la propia casa de sus abuelos, de la que él tiene infinitos recuerdos. Otras mismas que no pudo conseguir por otros elementos y por otros medios fueron pintadas por el artista, quedando perfectas como de la época de los 50, con un estilo muy propio y obviamente muy realista. Pero ahora veremos una pintura que nos transmite algo distinto. Ya no nos transmite tal vez la vida de esa cocina que tenía mayor vida, pero en esta pintura lo vemos a él. Se ubica a él en el centro de la pintura y lo vemos no a él con su familia que recuerda y rememora, sino a él como joven cenando una sopa de tortilla, la cual le recuerda infinitamente a la que su abuela le preparaba y que siempre queda en su recuerdo y en su memoria. Aquí podemos observar que se revela aún más la intimidad del artista, nos está contando algo más sobre él, nos está contando algo que está más allá de lo que podemos ver y que si no fuera por las pinturas quedarían guardadas para el propio disfrute y memoria de él. Entonces, con este ejercicio nos vamos acercando más al elemento de lo que llamamos siniestro, que esta obra nos permite observar. Pero, ¿qué es lo siniestro? Y lo siniestro podemos entenderlo como una extrañeza inquietante, como algo que pierde la misma cercanía o lejanía que tenía al principio y que por lo tanto podemos observarlo diferente. Ahora, algunos intelectuales lo llaman como extrañeza inquietante o como algo que de pronto debía permanecer oculto, pero que es revelado. Así, se ha manifestado en la memoria más íntima del artista, pero también en otro tipo de obras, como las que veremos a continuación. Con el pasado y con el presente, con el tiempo, con la imaginación, con todo eso podemos observar que se juega en este elemento. ¿Tú qué opinas, Marta? Pues es algo muy interesante, ¿no? Y también algo como a resaltar de esta sala es que aquí encontramos mucho a lo mejor lo fantasmagórico o lo misterioso. ¿Por qué?
porque yo creo que muchos nos hemos estado preguntando qué habrá detrás de esa habitación, ¿no? O qué había cuando él retrató esta habitación ahí. Nos incluso ponemos a pensar qué es lo que podría haber estado ocurriendo, a lo mejor que hay un sillón ahí atrás, ¿no? Alguien que está viendo la televisión, no sé qué es lo que se imaginen ustedes. Es algo presente en esta área. Y que también aquí, Cas, me gustaría como mencionar que en esta parte nos habla mucho como de la herramienta que a veces tiene el arte, ¿no? O la función, una de las funciones, de las tantas funciones que tiene el arte, que en algunas ocasiones es el, como muchos lo llaman, el inmortalizar algo o el congelar un momento, porque precisamente en esta pintura que estamos viendo, que se titula La casa en Hidalgo, pues es la casa de la abuela de una amiga de Mauricio, que creo que pues él la estaba acompañando y andaban allí en Hidalgo. Y bueno, por X razón él decidió como retratar este espacio, seguramente porque le gustó, pero luego pues lo llevó a la pintura. Lo que ocurre aquí es que pasa el huracán Alex y esta casa se destruye. O sea, todo lo que estamos viendo aquí ya no existe, ¿no? Así como un conjunto habitacional. Y lo interesante aquí también es ver cómo él lo plasma, ¿no? No solamente como en ponernos cosas antiguas, sino también en este efecto, vengan de nuevo, que se ve como granulado o un poco raspado, que precisamente nos dice, pues esto es algo como que ya pasó mucho tiempo del que se hizo, ¿no? Del tiempo en el que se realizó, o el año en el que se hizo. Entonces es algo, pues algo muy interesante, ¿no? El conocer también y reconocer esta función del arte que pues es congelar espacios, ¿no? Claro, estas obras, como las que vamos a ver a continuación, como Naturaleza Muerta y Jesús en el Huerto, observamos que ya no son piezas biográficas del autor, ya no son autobiográficas e íntimas, y sin embargo siguen siendo siniestras, porque revelan la intimidad de una casa, de un hogar, las actividades y la cotidianidad de lo que tal vez nunca hubiéramos podido ver y que tal vez incluso ya son inexistentes, pero se han quedado en esta pintura y el tiempo ha sido detenido. Ahora sí, vamos a trasladarnos al principio de la exposición a ver una obra muy especial. Ya observamos el banquete, que tiene un elemento de lo siniestro y de ese estilo muy característico del artista, en el que no solamente tiene que ver con el miedo, sino con la inquietud y la curiosidad. Tiene que ver con la duda de qué pudo haber pasado y juega con nuestra imaginación. Entonces, esto nos invita a interactuar con el artista, a preguntarnos qué hay allá y qué hay más allá, qué quiere darnos a entender, qué quiere transmitir, qué nos quiso contar, una historia a medias que nos hace, incluso trasciende afuera de la sala y nos hace imaginar miles y millones de posibilidades. Ahora, en esta última, vamos a ver cómo es la portada del Viernes de Pinta, que tal vez ya la conozcan, Una tarde como cualquiera. Esta última obra es muy especial y muy importante, porque de hecho mantiene lo siniestro en su obra. Es decir, nos revela algo que podía haber permanecido oculto, la cotidianidad que nadie observa, la cotidianidad que nadie nota. Podemos observar también que los cuartos revelan acciones cotidianas de familias ajenas y extrañas, de cosas que no podríamos conocer de otra forma, como si fueran ventanas a la vida ajena. Y entonces todo es muy cotidiano, muy normal, dormir, cenar, ver televisión. Pero entonces es cuando nos preguntamos, al mirar hacia arriba, ¿qué está haciendo un hada en el techo? Y es aquí cuando juega de nuevo con nuestra imaginación, con la realidad y con la fantasía. ¿Qué te parece, Marta? La verdad, a mí siempre me hace imaginar demasiadas cosas. Sí. Pero bueno, ¿qué te parece si mientras nos imaginamos todas las posibilidades y las razones de que haya un hada en el techo,
vamos de regreso al aula taller con nuestras compañeras para la siguiente actividad. Me parece muy bien. Los invitamos ahora a que nos acompañen a este taller con Mariana y Cela, que seguramente van a disfrutar mucho. Vamos, acompáñanos.